¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Les invitamos a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Denle like, comparte entre amigas y amigos y sugiérales a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Esta noche compartimos con un gran ser humano, un gran profesional, un gran militar, gran historiador, gran político, gran poeta. Él es Soto Jiménez. Buenas noches, general. ¿Cómo se siente? Muy buenas noches, mi querido amigo Mesa. Y quiero decirte que somos casi tocayos, porque yo soy José Miguel y tú eres José Manuel. Sí, vamos a ver. Bueno, hay una ligera variación, pero quiero comunicarte, más allá de los cumplidos, de que estoy muy complacido por estar por segunda vez en este espacio, en un día memorable, porque precisamente, como tú lo has dicho ya en la introducción, se cumplen 62 años de la muerte de Rafael Leonidas Trujillo. Y simplemente no es una necrología lo que vamos a hacer, lo que estamos conmemorando. Lo más importante es que esta fecha exacta, porque Trujillo fue muerto un martes, como un día de hoy. Hoy es martes. Hoy es martes, hace 62 años. ¡Wow! Marca un punto de pivote en la historia dominicana, de un antes y después. Del antes son 31 años, que no se pueden borrar, como tú has dicho, con sus luces y sus grandes sombras, pero además también, del otro lado, el inicio de la democracia. No pura y simple, porque ese es otro proceso, ¿verdad? Muy importante tenerlo presente ahora, que el proceso de la democracia fue un proceso lento y acondicionado por una serie de razones geopolíticas. Y entonces, en ese espacio tan importante, es la forja de esta democracia, que no es perfecta, que todavía es una democracia para alcanzar sus estadios más altos, para la perfección, que no es otra, satisfacer el bienestar de la mayoría de los dominicanos, y que ha sido recomendado, no sé si exactamente es así, como el Día de la Libertad. Y la libertad dio paso precisamente a la construcción de esa democracia. De esa democracia. Entonces, un saludo, como siempre, muy dominicanista y muy pueblista, con referencia a la fuerza del pueblo, para toda la audiencia de este programa. Y yo pienso que... De la fuerza del pueblo de la Quinta República. La Fuerza República, recordemos que Quinta República es una organización aliada a la fuerza del pueblo. Y yo creo que por ahí debemos comenzar, precisamente, para explicar que, como tú has dicho, es un partido aliado que está trabajando hombro con hombro, Quinta República, con la fuerza del pueblo, con la meta de llevar a la presidencia de la República al presidente Leonel Fernández. Sin lugar a dudas. Por cuarta vez. Por cuarta vez. Por cuarta vez. Entonces, en eso estamos hombro con hombro. Pero entonces, con la diferencia... Entonces, con esta cuarta administración, Leonel abre la puerta de la construcción de la Quinta República. Bueno, yo estoy convencido que sí. No por una coincidencia, sino porque el presidente de la República, Leonel Fernández, siendo presidente en esa ocasión, que visitó la Quinta República en una conferencia como invitado especial, su tema fue la Quinta República. Y entonces, él hizo una conceptualización sobre la Quinta República, que es la república que todos anhelamos. Que todos anhelamos. Que todos anhelamos, ¿verdad? Donde queden, entre otras cosas, corregidas las otras repúblicas, las otras cuartas repúblicas, sobre todo esta en la que estamos, que fíjate, afortunadamente, las otras tres terminaron con la pérdida de la soberanía nacional. La cuarta no ha sido así, pero estamos en un momento en que parece ser que peligra. Que peligra. Que peligra. Y el presidente Fernández se ha referido a eso también. De acuerdo con usted. La importancia vital, lo ha dicho el presidente,
de preservar nuestra soberanía en pleno derecho, ¿verdad? Entre ellos, entonces, se habla de que es imposible que quieran mediatizar nuestro derecho, un derecho soberano, de darle cumplimiento a las leyes, darle cumplimiento, entre ellas la ley migratoria, por ejemplo. Sí, así es, totalmente de acuerdo. Muy bien. José Miguel, ¿quién fue Altagracia Molina Chevalier? No, déjame decirte, por ahí no comienza la cosa. Por ahí no comienza. No. José Trujillo. No, por ahí no comienza, te digo que no comienza. Tú estás haciendo alusión a los orígenes haitianos del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Por eso le pregunto que quién fue Sí, ella. pero no quién fue, porque es que hay otro antecedente. El otro antecedente es su bisabuela, que fue Dilletá Chevalier. Dilletá Chevalier era haitiana, ¿verdad? Y su hija, Erchina Chevalier, fue la abuela de Rafael Leonidas Trujillo Molina. ¿Cómo? Sí. Así es. ¿Y por qué la actitud de Trujillo en contra de los haitianos? Bueno, eso es muy discutible, lo que te voy a decir, pero lo que es un hecho real, por las razones que fuese. Sí. Trujillo en su gestión de gobierno instrumentalizó precisamente el tema haitiano como una grave amenaza para la República Dominicana, permanente en nuestro devenir histórico, y entonces ejerció esa dominicana, por las razones que fuese. Sus enemigos dicen, y analizan otros, que Trujillo realmente no era nacionalista, sino que era patrimonialista. Y como todos sabemos, se visualizaba la República Dominicana como una finca del dictador, y no hay nada más celoso con los límites, con los colindantes, que un dueño de finca. Sin embargo, su actitud está cubierta por una legitimidad. Y cuando hablo de legitimidad, de darle cumplimiento a las leyes y a la Constitución de la República. En ese hay que ver a quién beneficia, a quién benefició el asunto, lo benefició a la República Dominicana, su actitud. Ahora, en cuanto a la obra de Trujillo y esa actitud, tratando de no justificar el crimen horrendo, ¿verdad?, indeseado e indeseable de la matanza del 37, que eso hay que dedicarle un estudio. Pero sí, lo que yo te puedo decir, que eso benefició a la República Dominicana, no el crimen, sino la actitud de Trujillo, y fue articulada por el pensamiento dominicano más encumbrado, que estuvieron al servicio de Rafael Leonidas Trujillo Molina. José Trujillo, ¿quién fue? José Trujillo era el hijo de Trujillo Monagas, un capitán español de policía que estuvo aquí cuando la restauración de la República. O sea, que el padre de Trujillo tenía descendencia española. Como muchos de nosotros. Como muchos de nosotros. Bueno, no directa, pero sí, ahí habría que antropológicamente desenredar la madeja de lo que somos, de nuestra identidad nacional. Pero sí yo te quiero decir que tú que te estás buscando esos antecedentes, tienes que buscar también su abuela. La abuela de Trujillo, por parte de su padre, se llamaba Silverita Valdés. Silverita Valdés, que fue una militante liliciana, de Lilis, pero además también, siendo la mujer de José Trujillo Monagas, hay una novela famosa de Villini que se llama En Gracia y Antoñita, que fue prohibida durante el régimen de Trujillo, que ella hablaba que doña Silverita era patriota de día, española de día y patriota de noche. Y patriota de noche. Sí, así es. Dios mío. Sí. ¿Ajusticiamiento o asesinato? Bueno, no, asesinato no. Yo creo que magnicidio. La palabra es magnicidio, como se le llama a la muerte de los gobernantes, cuando esa ha sido una muerte violenta. Ahora, en lo de ajusticiamiento, ¿por qué? No, hay que poner eso en su momento. Y yo pienso que una justipreciación de los grupos antitrujillistas, que ante los excesos y la violación de los derechos humanos de la dictadura de Trujillo,
Entonces, cuando vino ese momento que te hablaba, ese pivote, dentro de ese proceso de formación que ha sido catalogado como el Día de la Libertad, entonces, políticamente, lo que cabía era, después de una dictadura de 31 años, lo que cabía era el asunto de ajusticiamiento. Objetivamente, es un magnicidio, y déjame decirte, no es el único en la República. No es el único en la República Dominicana, en la República Dominicana y en otros países también. Aquí tenemos el caso también de varios presidentes asesinados, básicamente el de Ulises Heró en Moca, el 26 de julio de 1899, y también tenemos el caso del presidente Ramón Cáceres, que fue también. En esos casos, en su momento, se llamaron ajusticiamiento. En el caso, sobre todo en el caso de Lilis, que entrar en el momento de las comparaciones es espinoso, ¿verdad? Pero fue un gran violador también de los derechos humanos, el presidente Lilis. Y yo pienso, y es un juicio muy personal, que en el caso de Moncáceres quiso hacer por la buena lo que Trujillo hizo después por la mala, que fue lo que Bosch ha llamado como la creación del Estado moderno dominicano. ¿Por qué hablar de ajusticiamiento al hombre que adecentó el Estado dominicano? Bueno, eso es una opinión tuya dentro del gran dilema. Y de mucha gente. No, yo le pregunto al historiador. No, al historiador. Yo te estoy explicando el problema del ajusticiamiento. Tú no puedes pretender, eso bien es un asunto bíblico, aquello, como dice la Biblia, el que hierro mata, a hierro muere. Pero yo quiero que se piense, sobre todo en la articulación de ese término. Y creo que es la principal barrera de la virtual reivindicación de Trujillo, en términos políticos inclusive. Yo te digo a ti una cosa, cada vez que tú vayas a hablar, y sobre todo ese término, piensa en los cientos de víctimas en la sociedad dominicana que hasta hace muy poco estaban vivos, y además en sus dolientes. Entonces, ¿cómo tú le haces pensar, cualquier tipo, sea objetivo o no? Por ejemplo, que se usa mucho, no, porque Trujillo hizo muchas cosas buenas. Y yo te pregunto a ti, ¿a qué precio? ¿A qué precio se hicieron esas cosas buenas? ¿Verdad? Pero es en respecto, es en respecto a las víctimas, ¿verdad? A las víctimas. Ahí están los huérfanos, ahí están los dolientes, hasta los otros días. Cuando hablo hasta los otros días, de las personas que pasaron por las cámaras de tortura, ¿verdad? Entonces, hay que pensar en eso. Ahora, ¿en qué contexto le tocó gobernar a Trujillo? Porque también hay que ver eso. Óyeme, el contexto es muy discutible. Esa es una de las principales obras iniciales de Trujillo, que fue lo que se llamó, inclusive parte de la discursiva de la dictadura, fue la pacificación del país. Aquí hubo gobiernos que duraron 24 horas y 48 horas, y el país vivía sumido en el desorden. Entonces, sí, muy bien. Entonces, eso se llamó la paz de Trujillo, ¿verdad? Pero también se llamó, ¿sabes cómo se llamó también? ¿Cómo? La paz de los cementerios, ¿verdad? Y de eso se habló. Inclusive hay una frase interesante del dictador, que no se necesitaban más cárceles, sino más cementerios. ¿Es cierto que Trujillo llega al gobierno de una manera olímpica, de que Horacio Vázquez se enferma y Trujillo tenía... No. Mira, eso está muy bien catalogado. Hubo Rafael Leonidas Trujillo Molina, era el jefe del ejército, sí, ¿verdad? Se le ofreció inclusive el propio Horacio Vázquez ser los ministros de la Fuerza Armada. Él insistió en que debía ser el jefe del ejército, seguir siendo el jefe del ejército. Es cierto. Y a Trujillo lo lleva, si tú me preguntas, permítame responderte, completar. Sí, pero para que me la pregunte. Sí, no, pero ahí mismo. Y tú tienes prisa y yo también. Entonces yo pero hay que articular las ideas. Entonces yo te digo a ti que el hecho de Trujillo llegar al poder es lo que yo llamo una pantomima heroica, que el poeta Hernández Franco catalogó como la revolución más bella de América. Y fue el movimiento del 23 de febrero de 1930, siendo el
el general Trujillo, jefe del ejército, que Horacio Vázquez, cuando vino el movimiento que nació en Santiago en marcha hacia la capital, fue donde Trujillo, la fortaleza Osama, y le dijo, yo soy su presidente o soy su prisionero. Y él dijo, usted es mi presidente. Y mandó tropas a que pararan el movimiento, un movimiento que había sido preconizado por él y por sus asesores. Y entonces, en esa pantomima heroica, el gobierno se vio asediado, las tropas entraron a la capital, la gente del 23 de febrero, encabezado por Fello Estrella Ureña. Bueno, y entonces ahí cayó el gobierno de Horacio Vázquez. Horacio Vázquez subió Estrella Ureña, que fue el jefe del movimiento, y se dio paso a las elecciones de 1930, que como era natural y ese era el propósito, ganó Trujillo, ¿verdad? Esa es la pantomima heroica, lo que yo llamo la pantomima heroica. Pues de hecho, la historia se nutre de realidades. Así llegó al poder Rafael Leónidas Trujillo. Sin embargo, si tú tomas los escritos y artículos de mucha gente en esa época, como Ramón Emilio Jiménez, como el profesor Juan Bosch, por ejemplo, ellos anuncian precisamente que Trujillo va al poder y que se va a abrir la puerta a una dictadura sin ejemplo. Y así pasó. Aquí usted me trae pues una radiografía de un magnicidio, estudio forense de la muerte de Trujillo. Sí, mira, aquí, ese es... pónchame esto. Me poncha. Ahí está ponchado. Está ahí ya. Ok. Agradecerle, le voy a sacar mucho provecho. Sí. Y además decirte algo importante. Ahí está, ese es el único estudio forense que se ha hecho sobre la muerte de Trujillo. No es un libro sobre Trujillo, es un libro sobre ese acontecimiento del que estamos hablando hoy. Pero este es diferente. No, ese libro son las consecuencias políticas de la muerte de Trujillo. Consecuencias. Las consecuencias políticas. De la muerte. Sí, y es interesante. Y es lo último que yo he escrito sobre Trujillo de hace ya muchos años. No escribo más sobre Trujillo porque... Ya se da por vencido. No me doy por vencido. Lo que pasa es que se ha escrito mucho sobre Trujillo, porque Trujillo vende mercadológicamente. Vende. ¿Verdad? Yo solamente hace 2 años contabilicé los libros que yo tengo sobre Trujillo en mi biblioteca cuando lo estaba organizando después de venir del extranjero y encontré 389 títulos de Trujillo. ¿Verdad? Entonces, wow. Fíjate, en ese caso yo pienso que ya no se puede escribir más sobre Trujillo. ¿Tú sabes por qué? Porque mucha gente me dice a mí, venga acá, general, que es algo parecido a lo que tú me estás haciendo. Me decía, pero venga acá, general, ¿y por qué usted no dice sobre las obras buenas de Trujillo? ¿Usted sabe por qué yo no hablo de eso? ¿Por qué? Porque tus abuelos, mis bisabuelos, se pasaron 31 años teniendo que decir eso mismo, obligado. Entonces ahora lo que hay que enfocar a Trujillo en su realidad, en su cruda realidad, ¿verdad? Y entonces, y sobre todo una cosa, sobre todo lo más importante, lo que yo pienso, y no es un tremendismo, yo creo que de forma ritual, me voy a explicar porque no es un llamado a la violencia y nada por el estilo, hay que volver a matar a Trujillo en el inconsciente colectivo del dominicano, porque Trujillo está vivo en la funcionalidad del Estado, Trujillo está vivo en la mentalidad de los ricos dominicanos. Entonces, ¿de qué sirvió matarlo? ¿De qué sirvió matarlo? Sí, 62 años. Bueno, hay que rendir hoy un homenaje, y te lo digo, a esos hombres que por las razones que fuese, ¿verdad?, acudieron al malecón este martes 30 de mayo. ¿Tú sabes por qué? Porque esos hombres no asesinaron a Trujillo como tú insinuaste ahorita. Esos hombres lo que hicieron fue asesinar el miedo de 31 años. Y además te digo una cosa, a propósito de hoy, yo creo que hay que meditar profundamente en ese acontecimiento desde el punto de vista político, porque a mí me llama mucho la atención cómo el hombre que ha ejercido el poder de forma más exitosa y de forma más rigurosa en la cúspide del poder, pasó de la cúspide del poder, y esa es la reflexión, de la cúspide del poder, cuando ya había vencido a todos sus enemigos, pasó de la cúspide del poder en 20 minutos. 31 años se resumen en 20 minutos, que fue el tiempo que él salió de la casa de su hija y cayó abatido, incluyendo el tiroteo
Ahí en San Cristóbal. En cosas. Fueron 20 minutos. Entonces, en eso hay que pensar. 60, porque el dominicano... 60 y pico de tiros. 60. No importa la cantidad de tiros. Ese tránsito que yo quiero destacar en ti, el tránsito de pasar a la cúspide del poder con sus cosas buenas y sus al cosas baúl de un carro. Al baúl de un carro. En 20 minutos. En 20 ¿Tú minutos. sabes lo que es eso? La reflexión. Increíble. Eso habla de la extemporaneidad del poder. Esa noche participaron Salvador Estrella Sadalat, Antonio Imbel Barreras, Sí. Antonio de la Maza, Huáscar Tejada, Teniente Amado García Guerrero, Roberto Pastoriza y Pedro Livio Sí, Cedeño. esos fueron las gentes de lo que se llamaba en el complot de matar a Trujillo. Se llamó el Grupo de Acción. Con el grupo de acción vamos a una pausa Muy bien. y retornamos. Sí. En el Mirador del Oeste, el problema a su vivienda está resuelto. Solo debe contactar al arquitecto, al ingeniero Julio César Mateo. Apartamentos con vista al mar. Contáctelo al teléfono 809-923-9291. La tranquilidad de usted disfrutar de una vivienda, de un apartamento frente al mar, en Mirador del Oeste, ya usted lo tiene. Julio César Mateo, 809-923-9291. Contáctelo ya.